El universo es el gran diseño. Todo convive en el infinito. Texturas, volúmenes, colores, sombra, luz. Nuestro planeta Tierra es un biodiseño que alberga diferentes formas de vida en lugares caprichosamente adaptados para su supervivencia. Los valles, las montañas, el desierto, la selva, los océanos. Nuestros antepasados salieron de las cuevas no sin antes dejar su arte en ellas para buscar nuevos horizontes, crear herramientas y transformar el entorno para hacerlo suyo. Los resultados son testigos de la historia. Los templos, las ciudades, los monumentos, las grandes murallas, las obras maestras del arte. Y la búsqueda sigue. Mario Bellón analiza la convivencia entre la humanidad con el diseño y la arquitectura. La columna, la arquitectura y el diseño nos sostienen. Presentan Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Revista Edificar, Barbieri Uruguay, La Casa de la Engrampadora y Barraca Luisi. 44 minutos pasan de las 15 horas. Yo creo que Paula Alonso le invocó a la banda de sonido hoy porque... Hoy es un día, pero... Vamos a hablar de cosas serias, quiero que quede claro, de cosas muy serias. ¿Hay algo más serio que el rock? Usted ha provocado un reencuentro que estábamos calculando acá con Daniel, que por lo menos estamos hablando de 15 años que hace que no nos vemos. Si no es un poco más, pueden ser más también, Estamos por trepar la columna con nuestro diseñador Mario Bellón, pero esta columna tiene una presentación. Este espacio es presentado por MC3 para sus placas cementicias Aquapanel y sus placas de yeso Knauf. MC3 Materiales para la obra seca. Los espera en su nuevo local de San Cono 30, Paso Carrasco. Economía circular y residuos de obras de construcción. Recibimos a Daniel Benesmundi, especialista en desarrollo sostenible y economía circular. Exactamente. Bienvenido. Gracias, Daniel. Gracias por participar de esta columna. Usted, le voy a decir una cosa antes, Herrera. Dígame. Perdóneme que antes de arrancar con Daniel, un tema muy interesante, le mandó saludos, ayer me dijo, Juan Díaz Lútar. Que quedó preocupado el otro día cuando usted fue a comprar una escalera y se la llevó en el hombro, ¿verdad? Sí. Y entonces le mandó saludos y me preguntó por su salud. Yo le dije que me parecía que estaba bien, que había podido con la escalera llevársela. No solamente compré la escalera. Me dijo, que usted es cliente ahí de una casa de un amigo, digamos. Pero para dejarle tranquilidad a usted y al señor Lúter, que además fue el que me lo vendió, me vendió la escalera, que es una escalera de 4 metros y pico. La 20 escalones, 15. Sí, 20. Y un trapo de piso. Excelente. El trapo de piso era para el hombro para poder cargar la escalera por la calle. Así bueno, que acá estamos. Entonces vamos a hacer un pequeño PNT amigable con el amigo perfecto Juan estado Díaz, de Génesis, Lima, 1693, esquina de Arenal Grande. Sí, señor. ¿Dónde compra Cairo Herrera sus cositas para hacer manualidades? Para hacer cositas. Bueno, Daniel, bienvenido. Ahora sí vamos a entrar a la parte de esto. Venimos de la semana pasada donde tratábamos en forma un poco genérica de plantear este tema de los residuos, hablar un poco del decreto. Decíamos que particularmente pensamos que esto es un cambio cultural importante, que es un paso de un cambio cultural que seguramente en la distancia, dentro de algunos años, lo vamos a ver de esa manera. Que hoy genera preocupaciones, es clarísimo, cuando uno cambia cosas, pone exigencias, pasan ese tipo de cosas. Y hoy la idea era plantearnos un poco desde el punto de vista práctico, porque ese es el gran problema, que la gente ve como su acumulación de residuos en la obra. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Dónde está la unidad de negocio esa que me va a permitir a mí sacarme esto de arriba, resolver el problema? Entonces un poco conversar contigo y nada, bienvenido y gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Los escuché la semana pasada y me gustó cómo hablaron. Me gustó alguna pregunta y alguna mirada que aportaste, Cairo, también, que me pareció interesante porque es una mirada externa al mundo de la construcción. Pero también me preocupó eso que te comentaba de cómo no se visualiza, por un lado, el valor que tienen las cosas, pero además un poco el sentido, ¿no? Viste que hablábamos de que hay que pensar las cosas desde otro lado. Es importante que entendamos que lo que viene a decir esta ley no es
ustedes van a tener que gastar más. Lo que viene a decir esta ley es, muchachos, nos fuimos de tema, hemos ido contra el mundo, tenemos que resolver el problema y esto se resuelve trabajando. Hay que hacer dos cosas. Una es, hay que definir quiénes son los responsables, porque sin responsable no se puede trabajar. Complicado. Y por otro lado, tenemos que bajar el nivel de gasto. Porque hay un ejemplo que yo siempre pongo, a veces en talleres, si tengo menos tiempo como ahora, lo planteo en estos términos. Si vos vas al almacén y te compras 1 kilo de papas, te van a dar cáscara de papa con papa. Sí. La cáscara de papa la vas a pagar exactamente al mismo precio que la papa y la vas a tirar. En el momento que vos la separaste, vas a tratar absolutamente distinto la papa que la cáscara de papa, siendo que la pagaste lo mismo y que la trajiste al mismo lugar, se cultivó de la misma forma, se le puso el mismo amor para que crezca. Entonces, ahí hay una decisión que es una decisión que tiene que ver con lo simbólico y con lo cultural. Entonces es puramente un problema cultural, no tiene nada que ver con la naturaleza del material. Si vos visualizás esto, te tomo algo que dijiste el otro día, que visualizabas más fácil reciclar el acero, por ejemplo, sí, que los áreas, que los escombros, por ejemplo. Ni siquiera es importante, porque lo importante es que no lleguen a ser un residuo, por ejemplo. Está bien. En el caso, yendo a la obra, el ejemplo del Portland que me gusta pila. Es de hábito que en la constru, cuando llega el camión de la barraca con Portland, alguien va a agarrar un pallet para que el Portland no quede en el piso, y cuando se vayan de la obra, alguien va a agarrar un plástico y va a envolver el Portland. O sea, la bolsa de Portland, el elemento bolsa, vale lo mismo que el Portland. A vos te venden 25 kilos de Portland y la bolsa está incluida y en el peso está la bolsa. Te lo están cobrando al mismo precio. Además, la bolsa está comprendida dentro de una ley específica como envase, para lo cual hay un fideicomiso. O sea, el que envasó ya pagó por gestionar ese residuo. Como está pasando ahora en la construcción, en otros rubros pasó mucho antes, ¿no? En la industria, en el comercio, pasó antes. Eso hizo que ya estuvieran obligados. Ya existen los planes. O sea, cuando vos tiras una bolsa de Portland, no solo que estás tirando algo que pagaste y que no le estás dando valor y que lo estás tratando de una manera distinta a lo que tratás cuando sentís que tiene valor. Pero además está pago que eso se gestione. Estás tirando la gestión de reciclado de esa bolsa también. Ya está pago. Si vos en vez de canalizarla, si vos lo canalizás por un carril formal, eso existe, tiene previsto una forma de hacerse, de que pase algo. Si vos lo sacás de ese carril, se pierde eso. Y la plata que se gastó se pierde también. Que el otro gastó para cuando apareciera esa bolsa. El tema siempre, para mí siempre va al mismo lugar, ¿no? A ver, cuando vamos a poner otro producto, yo me compro una botella de algo que dice que el envase es retornable. Sí. De alguna manera, tanto la empresa como yo, la empresa que me vende el producto como yo, nos estamos haciendo cargo de ese envase retornable. Si no se rompe, de alguna manera nos estamos haciendo cargo. Pero lo que está pasando es que de todo lo que viene envasado, hay un momento en el que nadie se hace cargo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, entiendo. Estoy hablando de que ese envase pasa a ser de nadie. Y ahí volvés al tema que te decía. ¿Quién paga la torta? Dijimos que paga la fiesta esta la tiene que pagar el que gana guita. Dijimos hace un rato, ¿no? Porque así dice la ley. Pero hay un rol que no estamos viendo, y te voy a poner un ejemplo que te lo comentaba hace un rato. Si ahora, ponele que del reencuentro hacemos una canción, la grabamos y la subimos a Spotify. Vos la agitás acá en la radio, por cada 500 veces que la escuchen nos van a pagar $1. El que escuche no va a pagar un mango. O si paga o no paga, no nos importa. ¿Qué es lo que precisaríamos para tener ese dólar? Que la escuchen. Hay un rol que la industria de la música la entendió hace años, que es el de consumir. Que es importante y que no lo podés condicionar a que el tipo sea el que pague. Hay situaciones en las que no es el que consume el que pague. En el mundo, eso ya lo vivimos todos los días, en YouTube, en Spotify.
si querés masterizar la canción, entras a una página que a cambio de que te dejen ver, de que le prestes un ratito de tiempo para que te muestren publicidad, te masterizan gratis la canción. Uh-huh. Estamos acostumbrados a en otras cosas. Cuando nos llega esto a la constru, se nos cierra la caja. Y bueno, tenemos que abrir la caja, somos constructores. Y ahí, digamos, siempre pensando en el tema práctico, ¿no? Por el que nos está escuchando, seguramente encuentra razonable todo lo que decís, y lo es. Sí. Pero también, digamos, después están las dificultades que son las operativas, ¿no? O sea, ¿qué hago con las cosas en la obra? ¿Cómo resuelvo eso? Para empezar, cuidarlos. Como lo que son. Exacto. Porque ahí, cuando vos empezás a gestionar, en parte de la gestión, lo que te obliga la ley es a gestionar lo material, y está todo el mundo pensando en lo material, pero también en gestionar la trazabilidad. Claro. ¿Y por qué tenés que gestionar la trazabilidad? Porque ahí vas a ver qué cosas gastás mal. Porque lo que tirás es que lo compraste de más. Salvo los envases, que los envases tienen su ley específica, por lo cual lo paga el que genera el envase a su tratamiento. Entonces, pero los residuos que vos generás en la obra, si los salvo en la demolición, pero claro, si no, es que muchos residuos es que compraste mal. Y ahí hay una cosa que tiene que ver, yo lo planteaba en la semana pasada, que creo que esto también se engancha, capaz que es un poco más complejo de entenderlo ahora, pero que se engancha con el tema de la productividad, que se engancha con el tema de la elección desde el proyecto de cómo generamos las obras de construcción. Claro. O sea, cuáles son los sistemas constructivos que vamos a utilizar, cuál es el sistema de trabajo, si lo vamos a hacer todo en la obra o vamos a poner parte en un taller que venga prearmado, panelizado, lo que sea, y yo lo voy a armar, con lo cual yo puedo ahí contener en un espacio reducido, ver de gastar menos en todo sentido, de materiales, de todo. Hay una idea asociada a lo... les cuento así algo que he repetido varias veces, algo que hago cuando voy a dar un taller o alguna cosa así, hago es algo que parecería que no es del taller, pero que en verdad es del taller, que así lo empiezo. Voy con una bolsa de súper, que dentro de la bolsa de súper llevo una bolsita, un paquetito de bolsas de residuos negras y cositas de comer. Mientras voy conversando, que me presento, llego, no sé qué, hago como una canastita con la bolsa de residuos blanca, con la bolsa, perdón, de súper blanca, la pongo arriba de la mesa, agarro una de las negras, le hago lo mismo, tipo canastita, y agarro las cosas de comer y las parto a mitad. Termino de partirlas, las agarro como si fueran dos bandejas y se las extiendo a la primera persona, la que tenga más cerca. Lo que pasa cuando hago eso, siempre que lo hago, es que la gente se ríe. Instantáneamente se cagan de risa. Claro. Porque todos se dan cuenta de que no les pinta agarrar de la negra. Porque eso es basura. Es basura, y basura es malo. Claro. Ahora, yo me pregunto una cosa. Cuando a vos te sobra material o cuando vos tenés tanto residuo, sobre todo cuando hablamos de la construcción, donde cuando uno compra, como bien dijiste vos, compra una bolsa entera de Portland, ¿es mala compra o mala gestión? Las dos cosas. Porque tenemos un problema acá. La barra constructora es derrochadora de material. Basta con haber tenido gente laburando en la casa de uno para darse cuenta de que hay una mala gestión cultural en lo que tiene que ver con el Pero material. estamos hablando de eso. Estamos hablando del valor que le damos a las cosas. Porque no es que ellos de repente descuiden cualquier cosa. Descuidan algunas cosas. Sí, es verdad. Hay cosas que no las descuidan. Es verdad, tenés razón. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con el valor simbólico que tienen las cosas para nosotros. Entonces es una construcción que tenemos que dar, en donde me parece que estamos mirando mucho a las autoridades, a los jefes de cosas, cuando en verdad hay un rol que es desde mi punto de vista el que debería estar más activo, que es ese consumidor, que es el que va a definir, el que puede decidir, por un lado, alimentar la cadena de valor de las cuestiones que no sean extractivas, ¿no? Porque la idea es esa, dejar de extraer cosas, dejar de dejar pozos en el mundo, y que en la medida de lo posible reduzcan la emisión de carbono, o sea, las cosas que te impliquen no trasladar de lejos, ¿no? Eso hay por un lado, hay una obligación moral de todos, porque el mundo es de todos, pero después hay una posibilidad de beneficiarse, así como te beneficias escuchando Spotify. Te beneficias cuando nosotros éramos chicos, para escuchar música tenías que grabarte a la radio con el cassette, rebobinarlo con la lapicera, ¿no? Ahora es más fácil, eso está disponible y la gente lo usa. Y alguien lo paga, ¿no?
También. Por supuesto que alguien lo paga. Y no sale más barato que antes. Claro. Vamos una pausa. Dale. Me interesa a la vuelta ver un poco también, porque yo veo preocupaciones en ámbitos como que son intermedios de la industria, que tiene que ver con la propia empresa constructora, que no es el comitente, que no es el dueño final del bien, es el trabajador o es el empresario que está en el medio. Yo quiero ver a la vuelta a la pausa cómo se combina este tipo de cosas. Vamos por ahí. Este espacio fue presentado por MC3 para sus placas cementicias Aquapanel y sus placas de yeso Knauf. MC3 Materiales para la obra seca. Los espera en su nuevo local de Sancono 30, Paso Carrasco. Barbieri lanza su nueva línea de perfiles de acero galvanizado para la construcción en seco. Drywall Plus. Son los únicos perfiles en el mercado 100% moleteados que brinda mayor resistencia en el armado de tabiques o cielorrasos, otorgando un panel más rígido sin fisuras. Los perfiles galvanizados Drywall Plus de la empresa Barbieri continúan marcando el liderazgo y la innovación en el mercado de la construcción en seco. Más información en www.barbieriuruguay.com.uy. Fanacil es la primera silicona a pincel de fácil aplicación y excelentes resultados. Recomendado para uso interior y exterior, podés aplicarla en múltiples superficies y uniones como por ejemplo la terraza y decirle chau a las filtraciones. Para las filtraciones de agua y humedades con Fanacil en la casa de la engrampadora, experimenta la solución. Desde la mayor obra del país hasta tu hogar, toda obra arquitectónica transforma las vidas de quienes se relacionan con ella. La arquitectura es mucho más que una obra, es todo lo que en ellas ocurre. Desde 1914, construimos patrimonio y futuro. Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Economía circular y residuos de obras de construcción es el título de la columna de Mario Bellón. Hoy seguimos conversando con Daniel Brenes Mundi, especialista en desarrollo sostenible y economía circular. Bien, y dejamos tirada una pregunta antes de ir a la pausa, relativo específicamente, digamos, a lo que Daniel planteaba al principio, ¿no? de las responsabilidades frente a estos temas. Y yo decía que he estado hablando con algunos operadores de la industria preocupados por el asunto, pero que son empresas constructoras. Entonces, ¿cómo se maneja esta situación? Digamos, ¿quién tiene la responsabilidad final? ¿Quién asume los costos? Porque también, digamos, ahí hay como una preocupación para la empresa constructora de que le están subiendo los costos a la empresa constructora. Y bueno. No. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ves vos, digamos, por lo menos? Sí, bueno, por un lado, la responsabilidad de financiar todo lo que tenga que ver con la generación de residuos es el que se beneficia, digamos, el que se beneficia de la actividad que produjo residuos. O sea, en el caso de un edificio es el promotor del edificio, no es ninguno de los contratistas ni subcontratistas. Ahora, eso no quiere decir que no haya responsabilidades. Bien. Porque viste que hace un rato hablábamos de tener claro que no es solo la materialidad de los residuos, sino la trazabilidad. En la trazabilidad somos responsables solidarios todos. Todo el que esté involucrado es solidario y tiene la misma responsabilidad. Además son responsabilidades fuertes porque son responsabilidades de declaración jurada, estás declarando bajo juramento. Entonces ahí es importante lo que se hace. ¿Qué es lo que le compete a cada uno de los actores? Y bueno, en el caso de las empresas constructoras, depende mucho de los acuerdos que tengan, porque las empresas tienen subcontratos y los subcontratos también tienen que tener sus planes. O sea, es complejo. Eso ya lo habías hablado vos. Sí, hablamos de planes sobre planes, digamos, sí, planes integrados a planes. Sí. El tema es que eso se va lejos de la realidad de una obra. O sea, una obra no tiene la escala de intercalar cada uno de sus problemas en planes que existan. Entonces, tiene que haber una gestión general que yo sugiero a quienes me preguntan que la simplifiquen, en el sentido de la ley impone obligaciones que son relativamente graduales, pero que además nunca te va a obligar a un contrasentido, nunca te va a obligar a que clasifiques de más para después juntar de nuevo, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, lo que podemos hacer en la realidad actual en una obra de construcción es empezar a separar escombros de envases. Eso es como el gran desafío y de los residuos del personal, digamos. Eso es como sería el primer gran desafío para tener en una obra. Uno se pregunta qué impacto
el implementar estas prácticas, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene en lo social, en lo educativo también? Porque nosotros como sociedad tenemos que estar educándonos permanentemente, porque tenemos y cada vez la obligación se hace más urgente, la obligación, y no lo estoy diciendo poéticamente, cuando hablo de construir un mundo mejor estoy hablando de justamente de cuidar lo que tenemos, que hemos descuidado muchísimo hasta ahora. Y la industria de la construcción, la práctica de construir, es algo que nos acompaña desde siempre. El día que salimos de una cueva y dijimos yo quiero vivir acá y voy a poner estos 4 palos y estas hojas de palmera acá arriba, yo decidí dónde que quiero construir y dónde quiero vivir también, ¿no? Es decir, es algo que me parece que se dispara, que se proyecta muchísimo más allá también del acto de cuidar y de gestionar residuos. Sí, yo entiendo que sí. A ver, nosotros tenemos problemáticas, todos, tenemos necesidades. Específicamente en el tema de la construcción, y todos tenemos necesidades. Los recursos siempre son escasos, y más allá de la posición que tenga cada uno, y siempre tenés algo que querés hacer, y siempre tenés algo que precisás. Y los recursos siempre van a ser escasos, por más plata que tengas. Pero más allá de eso, vivimos en un país donde hay pobreza, entonces hay necesidades. Además, es un país que se desarrolla, que todo el tiempo, hace varios gobiernos que se viene trabajando fuerte en distintas formas de construir infraestructura, sea o industrial o de carreteras o de lo que sea, pero se hace infraestructura porque se necesita que haya obras grandes, es algo que se necesita. En Montevideo solo tenemos 1 millón de toneladas al año de escombros. Hay una idea que por eso les decía lo del ejemplo de la bolsa negra y la bolsa del súper, que el valor que se le da a las cosas es lo que determina. Si vos partís de la base que no tiene valor el escombro, entonces no vas a pensar que puedes hacer algo de valor con el escombro. Cuando en verdad no lo pensaste mucho, en verdad, si pensás eso. Porque los escombros fueron edificios. Entonces, cada una de las partecitas de ese escombro, en la función en la que estaban sometidos, y cumplieron con los requerimientos estructurales. Entonces, bueno, sí, habrá que hacer una clasificación, habrá que hacer un trabajo, habrá que resolver cosas técnicas, pero que es viable que eso vuelva a ser casa, por supuesto que es viable. No, y además hay una cosa que me parece que siempre tenemos que tener en cuenta. Esto es un pensamiento muy personal y lo digo en función de lo que veo en el día a día. Cuando una sociedad se desarrolla, dentro de esa misma sociedad hay una porción no chica que se subdesarrolla también. Sí, claro. Y esa es la porción a la que tenemos que apuntar y la que tenemos que cuidar. Sí, porque si no el desarrollo pero pensá esto, es un desarrollo de mampostería. ¿Viste? Pero pensá esto, vos lo que nosotros llamamos residuos hasta ahora en nuestra lógica tradicional es algo que nosotros en un momento adquirimos como un activo y en determinado momento decidimos que no iba a ser más un activo y lo vamos a poner en un carril en el que no nos iba a importar más. Y ya no pensábamos más en eso, cerrábamos los ojos y gastábamos esa plata y ya fue. En la medida en que la ley te obliga a que eso no sea más un residuo, sino que sea algo valorizado, obliga a alguien a que lo pague, pero no determina a dónde va, lo que estás haciendo es poner una determinada cantidad de valor, de dinero, de activo, en circuito. ¿Y dónde va eso? Y bueno, es lo que tenemos que decidir. ¿Quién va a decidir? ¿Quién lo use? Después tendremos que construir los mecanismos, pero no te olvides que me van a querer matar todos mis colegas, pero no te olvides de que nosotros recibimos, en las plantas de reciclaje de escombros, recibimos 1 tonelada de escombros a 1.800 pesos, que es la tasa de disposición, son 1.840, que es una UR. 1 metro de arena pesa 2.000 kilos, así que son el equivalente a 3.600 pesos que recibiríamos por metro cúbico. Y nadie compra la arena a 3.600 pesos. Entonces, al circuito está ingresando una cantidad de dinero que no es despreciable. No. En donde capaz que lo más importante, esto es una frase que yo repito siempre, el problema de los residuos no se resuelve construyendo plantas de reciclaje, se resuelve construyendo confianza. Porque precisás que te lo traccionen. Si vos no tenés salida, si vos lo que ingresó no lo usás, no podés recibir más.
La verdad que un gustazo recibirte y escucharte hablar de esto. Me encanta retratar este tema. Sí, yo creo que vamos a tener que seguir, digamos. Le aviso que el jueves que viene es la última columna del año. Sí. Porque vio que la humanidad quiso que los 25, 31 primeros cayeran justamente en el espacio en el que nosotros tenemos comunicación con el éter, ¿verdad? Sí, sí. Así que no vamos a tener. Y la próxima semana vamos a hacer el cierre del año. Bien. Y para eso invitamos a la arquitecta Paola Florio, directora de la DINOT, del Ministerio de Vivienda, que vamos a hablar de ordenamiento territorial, y bueno, capaz que también empezamos a mezclar un poquito estas cosas que tienen que ver con el ordenamiento territorial, sí será. Siempre en plena revolución. Como es característico de este ser humano. Daniel Brenes Mundi, especialista en desarrollo sostenible y economía circular, estuvo aquí en Viva la Tarde en la columna junto a nuestro diseñador Mario Bellón. Un gustazo verte de vuelta. Muchas gracias. Pai. Un abrazo siempre. Igualmente. Esta columna tiene un cierre. Presentaron Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Revista Edificar, Barbieri Uruguay, La Casa de la Engrampadora y Barraca Luisi.